La guía número 5 corresponde a interpretar información relativa a posiciones de objetos y trayectorias con ayuda de representaciones gráficas, esquemas, planos, diagramas cuadriculados. Por ejemplo, el primero tenemos, ¿qué es un gráfico de coordenadas? Es una representación gráfica en donde ubicamos por coordenadas numéricas y o letras un determinado objeto o número. En este plano tenemos dos ejes, que es el eje X y es el eje Y. En el eje X tenemos las letras A, B, C, D y E, y en el eje Y los números 1, 2, 3, 4, 5. Si queremos saber en qué coordenadas tenemos cada una de las figuras que está acá, la tenemos que primeramente identificar. Ejemplo, el león está en la posición A5. ¿Por qué? Si yo ubico aquí, veo el león, está en esta parte, ¿verdad? Y veo el eje X. ¿Qué letra tiene el eje X? Está en la letra A. Y el eje Y, el león está en el número 5. Entonces escribimos A,5 y ahí tenemos la primera coordenada. Si quiero saber dónde está el teléfono, dice C1. Vemos el eje X, que es C, y la línea del eje Y, que es 1. Si quiero seguir ubicando, por ejemplo, veo acá el naipe. El eje X sería que está en la letra D y el eje Y que está en el número 2, por lo tanto sería D2. De esa forma nosotros podemos ubicar las coordenadas. Así que la siguiente actividad deben realizar ubicando ahí las coordenadas. En este caso solamente son números, pero tengan cuidado porque el eje X siempre va primero. Después va el eje Y. Por ejemplo, si digo la bolsa de dinero, en el eje X sería 1 y en el eje Y sería 7. Por lo tanto, 1,7. Esa sería la primera coordenada. ¿Ya? Y así van siguiendo ustedes desarrollando la actividad. Después ubicamos puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, observamos acá, si yo quiero saber en qué coordenada está este punto, veo primeramente el eje X está en el número 3 y el eje Y, si lo miro hacia arriba, está justo en la línea, está en la línea del eje. Por lo tanto, significa que está en la línea de origen, que es el 0,0. Por lo tanto, esta coordenada sería 3,0. La letra A, por ejemplo, en el eje X está en el 2 y en el eje Y está en el 6. Por lo tanto, la coordenada aquí, A, sería 2,6. Y la B está en el eje X 6 y en el eje Y 5. Por lo tanto, es 6,5. De esa forma, ustedes van ubicando las coordenadas y en esta actividad las tienen que agregar acá. Por ejemplo, la letra A está justo en la línea, por lo tanto el eje X representa el 0 porque está en el punto y el eje Y está en el número 7. Entonces sería 0, 7. En esta actividad, tal como puse el ejemplo ahí, ustedes deben completar cada punto para ver en qué coordenada están los ojos, la nariz y la boca. Por ejemplo, si yo me refiero a este punto de una esquina del ojo, veo que en el eje X está en el 5, por eso el 5 es primero, y el eje Y está en el 10, entonces coloco el 10. Y esa sería la coordenada de una esquina del ojo. Y ustedes tienen que completar todos los otros puntos. ¿Ya? Sería este punto, este, todos los puntos. Tienen que escribir en qué coordenadas se ubican. Eso es.